Buenas tardes, soy Olga Belocón y voy a trabajar con ustedes la enseñanza de la lengua oral, la narración en inicial. Ese es el tema del concurso del cual ustedes van a tener que escribir. En el programa de inicial están los contenidos de 3, 4 y 5 años que tienen en toda la primera parte de las barras los contenidos que hay que trabajar en las distintas edades y toman el tema de la narración, digamos, con el sentido que la narración tiene. La narración es la narración de cuentos, pero además la narración de vivencias, la narración de anécdotas, los chistes, las leyendas. Es decir, que en el sentido, en la comprensión del término narración, tenemos que tomar todos esos aspectos. Y en la fundamentación del programa estamos hablando de que tenemos que trabajar con una didáctica crítica y por lo tanto y con la construcción del conocimiento por parte del niño. Entonces tenemos todos los ingredientes para poder trabajar la narración desde 3 años con una mirada dinámica y haciendo participar a los niños desde el oral y desde lo narrado y desde los términos que va a ir aprendiendo a través del conocimiento de diferentes modelos de narración. Y en 3 años los contenidos son la narración de vivencias, la narración de los cuentos y la descripción del personaje principal del cuento. Y para esta parte yo propongo tomar como muy importante la organización de los niños en pequeños grupos y proponer la escucha de las intervenciones de los niños que están contando vivencias, que cuentan cosas que le pasaron. Digamos que tradicionalmente en inicial esa es la ronda de todo el grupo y muchos niños no se animan de pronto a hablar en esa ronda grande, pero agruparlos en las mesas y conversar, tener una parte del tiempo para conversar de lo que les ha pasado en grupos más pequeños puede generar un ámbito diferente que el de la rueda, grande para contar. Y en ese contar también, en 3 años y a partir de 3, contar con la ayuda de elementos con los que imaginar situaciones que generen relatos. Y en esto ya no estamos hablando de cosas en las que ellos participaron en vivencias, sino en dejar volar la imaginación. Y para eso yo propongo, entre otras cosas, el uso del títere. El uso del títere que, como ustedes pueden ver, puede generar una situación en la que el niño se olvide de que es él el que está hablando, sino que puede hacer hablar al muñeco. Este títere se puede emplear en las 2 modalidades de las que habla María Victoria Reizábal. Esas 2 modalidades son las de decir discursos aprendidos y por lo tanto este puede ser el mono de uno de los cuentos que ellos conozcan, o puede ser el gallo pinto que esta mañana no cantó y pueden decir la copla de memoria que saben del gallo pinto, o este gallo o este títere puede ser el muñeco o el elemento que haya acompañado al niño hasta su casa, que haya ido ese fin de semana y que a través
del títere el niño cuente vivencias propias. Es decir que en la oralidad podemos tener la modalidad de repetir un guión aprendido de un cuento, de una historia, o contar o explicar o describir cuestiones que tienen que ver con sus propias vivencias. Y repetir juegos prosódicos, para repetir lo que se aprendió de memoria, tenemos también las coplas, los cuentos memorizados, y tienen los juegos prosódicos, los juegos esos en los que va a tener importancia. La prosodia es la entonación, digamos, el hablar en susurros, el hablar bajito y hablar alto, el entonar, hacer pausas, susurro, grito, repetir frases variando la expresión, haciendo preguntas, admirando. Ese tipo de juego que a los niños les encanta y que tiene que ver con la modalización y el manejo de la voz. Y para todo eso tenemos las coplas, los versos, las canciones, los diálogos que aprenden de memoria. Los juegos como ¿dónde va la mirufita? Mirufí, mirufá, voy al campo por violetas, mirufí, mirufá, y sigue agregando cosas para hacer una corona, mirufí, mirufá, para el rey de esta casa, mirufí, mirufá. Y en eso van haciendo la maestra o uno de los niños hace una pregunta y los niños contestan. O en la casa de Juan se han comido todo el pan, ¿quién ¿fuiste tú? No, yo no, tú sí. Entonces ese tipo de juego en el que el niño interactúa cantando, contestando y preguntando. Realizar historias ficcionales con objetos. Un peluche o una pelota en el que el peluche se convierte en uno de los lobitos. Cuando va cantando 5 lobitos tiene la loba, uno se fue, no sé qué. Cada vez que va haciendo la copla, van haciendo, representando con el peluche las actividades que se cantan. La narración con repeticiones, cro cro cantaba la rana, cro cro debajo del agua, y los cuentos mínimos, las canciones, las retahílas, las leyendas, los poemas, con historias acumulativas, como aquella de El perro, sí, nunca me lo acuerdo de memoria, Chivita, chivita, sal de ahí, sal de ese lugar. Y cuentos de nunca acabar, el cuento de nunca acabar es digamos que querés que te lo cuente otra vez, y entonces cuando lo cuento de nuevo el niño se da cuenta del juego y entra en ese jugar con el lenguaje y repetir. Cuando estamos haciendo esto, estamos trabajando narraciones en general o descripciones que forman parte de la narración, pero además los niños están aprendiendo palabras nuevas continuamente y están aprendiendo a cómo decirlas, con qué tono decirlas, estamos en 3 años, estamos consiguiendo el despegue en ese aprendizaje del lenguaje tan importante que dice Brunner a través de la narración. Para decir una vivencia, el títere fue un día a la casa del niño y cuenta lo que sucedió. Quizás el títere lo cuente como títere, a él le pasó, pero en realidad el que lo está contando es el niño. Para descubrir cómo es el personaje del cuento, describir y descubrir para los otros cómo es el personaje que a él le gusta más del cuento. Para contar cuentos o anécdotas. Para todo eso puede usar el títere. En 4 años los contenidos son las narraciones de anécdotas. Y yo voy a leerles los contenidos de 4 años. La organización en el cuento, marco, complicación y resolución, los nexos temporales de la narración oral, la descripción de personajes principales y secundarios y la ubicación del espacio temporal. Y yo quise buscar en el diccionario qué dice de anécdota como significado, porque generalmente se usa el significado de anécdota como
el de una vivencia personal. Pero resulta que anécdota quiere decir relato breve de un hecho curioso que se hace como ilustración, empleo o entretenimiento. Suceso curioso y poco conocido que se cuenta en dicho relato. Eso también es una anécdota, y el niño puede contar como anécdota algo que no le sucedió a él, pero que forma parte de una historia que le encantó, que lo emocionó o que le gustó. El argumento o asunto de una obra, digamos contado como hilo, también es una anécdota. Y un suceso circunstancial o irrelevante que es, yo creo que en la mayoría de los significados que se emplea generalmente. La macroestructura narrativa tenemos que tomarla si estamos enseñando a través de la oralidad, estamos enseñando la narración. Y la macroestructura narrativa cuenta de 3 momentos importantes: el marco, el nudo y la resolución. En el marco no interesa que yo le enseñe a los niños que esas partes se llaman marco, nudo, resolución, sino que yo trabaje con el concepto del marco, y que cuando yo leo una historia que ellos disfrutan, que les gusta, en algún momento yo pregunte, y ahí voy a estar trabajando con la idea de marco, es: ¿y esta historia dónde pasó? Cuando dice un lejano país, ¿qué quiere decir? ¿En qué lugares suceden las historias que leímos esta semana? En la situación de los personajes, ¿están en una familia en este cuento? ¿Está solo? ¿Es un rey y una reina? ¿Es una princesa? ¿Es un oso y le gusta comer miel? ¿O es otro animal? Cuando yo estoy proponiendo pensar, reflexionar, hacer metacognición sobre lo que leímos o sobre lo que contamos, estoy haciendo tomar conciencia al niño de una parte del cuento, que es el marco, que lo tengo que saber yo como docente, pero no tengo por qué decirle a los niños pequeños que ese es el marco, porque eso es lingüística y a los niños les interesan los cuentos. Cuando estamos preguntando estos aspectos, estamos haciendo que el lector los reconozca, y no tanto que aprenda el nombre. La complicación o nudo o problema, cuando lo mismo, no le voy a estar enseñando ni nudo, ni complicación, ni problema, no interesa cómo se llama desde lo lingüístico, sí interesa que él pueda encontrar qué fue lo que pasó, que todo venía sucediendo bien, pero ¿qué le pasó a ese personaje del cuento? ¿Cómo le pasó? ¿Con quién le pasó? Si no hubiese venido el cazador, ¿qué habría pasado? Si hubiera venido Caperucita acompañada con la mamá, ¿qué habría pasado? ¿Cómo te parece que se podía resolver este problema de otra manera? Si pudieras cambiar algo, ¿qué le cambiarías? Si el personaje hubiera tenido un teléfono celular, ¿qué habría pasado en esta historia? Cuando yo estoy haciendo estas propuestas, estoy haciendo foco en el nudo, en el problema, y estoy viendo cómo fue el problema del cuento, pero a su vez estoy proponiendo dinámica para que el niño proponga que ese cuento se mueva de otra manera. Estas propuestas son tomadas de Gianni Rodari, de su libro La gramática de la fantasía. Y cuando estamos hablando del desenlace, del nudo, del final, vamos a ver cómo terminó. Si hubiese venido
toda la policía, ¿qué habría terminado igual? Si hubiese venido una hada buena, ¿habría terminado igual esta historia? Si hubiera venido un dragón, esta historia, ¿cómo terminaba? Yo ahí estoy fijando la atención en otra parte del cuento que es distinta de la del marco y la del nudo, pero no estoy haciendo recordar el nombre, sino que estoy haciendo énfasis en ese lugar del texto y del significado de la historia. Y por último, la pregunta: ¿te gustaría pensar y decir otro final para esta historia? Puede ser que los niños digan que sí, o puede ser que digan que no, que les gusta así como terminó, tal cual. Los marcadores temporales son necesarios porque la narración transcurre en el tiempo y digamos que son acciones que se encadenan y que ya pasaron, y entonces hacer notar que el cuento empieza diciendo érase una vez, hace mucho tiempo, hace muchísimos años, eso está marcando una acción que se hizo o que se imaginó en un tiempo muy lejano. Pero además las acciones se van encadenando con nexos como y luego, y un rato después, y más adelante, y qué pasó más tarde. Ese tipo de nexos está marcando la acción, cómo está sucediendo en el tiempo. Cómo nos damos cuenta de que pasa en el tiempo. Si cambiáramos, dice, hacer notar que el cuento empieza con había una vez. Si esto lo dijéramos, ayer sucedió en un lejano país, el ayer le quita eso que el cuento tiene de irreal para ubicarlo en el tiempo más próximo. Y el ayer le sirve al niño para narrar vivencia, para narrar anécdota, pero para el cuento muy pronto él lo va a rechazar, porque el cuento tiene, digamos, los marcadores de la narración lejana. En 5 años los contenidos son la narración de cuentos tradicionales, la creación de cuentos a partir de personajes, las voces de la narración, verbos en primera y tercera persona, y el diálogo entre personajes de cuento. ¿Y qué podemos decir de los cuentos tradicionales? Los cuentos tradicionales, según Bettelheim, nos ayudan a construir nuestra psiquis y nos ayudan a construir la realidad. Yo considero que es importante trabajar con los cuentos tradicionales porque son parte de nuestra cultura y digamos que trabajar con ellos hace posible que los niños incluso se reconozcan como de una época. También podemos trabajar cuentos actuales, cuentos modernos, pero los cuentos tradicionales digamos que manejan el miedo, manejan muchos conceptos que después los retomo y que tienen que ver con la construcción y con el crecimiento, según Bruno Bettelheim. Cuando los seres humanos tenemos muchos miedos que tienen que ver con nuestro crecimiento, el miedo al abandono, el miedo a crecer, el miedo a separarse, el miedo a separarse de la madre, todo eso que le sucede al niño del jardín y que puede ser manejado a través de las historias que narran los cuentos tradicionales. La creación a partir de cuentos, la creación de cuentos a partir de personajes, ese contenido está interesante y enriquecido también desde la propuesta de Gianni Rodari,
que no siempre es fácil de hacerla en 5 años, porque el niño se encanta y se enamora de Caperucita Roja y digamos que le resulta difícil hablar de una caperucita azul o de una caperucita verde. Es más adelante que les gusta jugar. En inicial les gusta encantarse con los cuentos como se los narran y los piden una y otra vez. Entonces es un derecho del lector y es un derecho de quien escucha escuchar muchas veces el mismo cuento. Y a pesar de que este tema es de oralidad, yo estoy siempre pegada a que hay que leer, porque la oralidad se enriquece con lectura. Y los cuentos se pueden contar, pero también es muy bueno que se lean, porque cuando yo leo, uso los vocablos, las palabras que eligió el autor para decir. No me tomo licencia como narrador, sino que uso los mismos términos que el autor usó para escribir la historia. Y es así que los niños se apropian de palabras como panecillos, como bosque tenebroso, como cascada rápida, que de pronto no son términos de su vocabulario diario, pero forma parte de los términos escuchados en las narraciones leídas. Y esos términos pasan a enriquecer su vocabulario cuando cuenta. Entonces, por eso también en el tema oralidad, adquisición de la oralidad y de la narración, tenemos que cruzarlo todo el tiempo con lectura. Y también tenemos que cruzarlo con la escritura de los niños, porque los niños van a escribir y van a contar y a narrar sobre lo que escribieron. Y el diálogo entre los personajes de los cuentos es el último de los contenidos, y las voces de la narración, verbos en primera y tercera persona. Y en esta diapositiva yo voy a tomar primero las voces en la narración, y voy a tomar el concepto de la voz del narrador, que es el personaje que el escritor elige para que cuente la historia. Y la voz que narra la historia se denomina narrador. Este puede ser externo o interno a la historia, es decir, que puede participar de la historia, que puede participar o no de los hechos que narra. Si el narrador participa, probablemente participe en primera persona. Cuando los personajes conversan, sus intervenciones se marcan con una raya al comienzo. Estamos frente al discurso directo del personaje. Eso en la escritura. En la oralidad, el cambio de voces del narrador a los personajes lo podemos hacer comprender a los niños cuando los niños interpretan qué es lo que dijo el lobo, qué es lo que dijo Caperucita. Cuando los niños están interpretando, tienen que comparar qué es lo que dice el narrador y qué es lo que dicen los personajes. Y ahí es que podemos diferenciar cuando deja de hablar el narrador, que dice que había una vez una madre que vivía en el bosque y bla 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 bla, y empieza a hablar el personaje. Y el niño tiene que entender que si él está actuando de lobo, el que habla como lobo tiene que hacer la voz del lobo y tiene que hablar en primera persona. Esta es, digamos, una de las formas más aceptadas para que los niños puedan entender esto de primera persona y tercera persona. Si no, ese contenido parece de muy difícil abordaje en 5 años. Pero si empezamos a representar las voces de la narración, sí podemos ver que el narrador va a dar la entrada
y que el lobo y la Caperucita, o Cenicienta y la madrastra, tienen que hablar como si yo soy Cenicienta, yo soy la madrastra, por lo tanto es a mí que me pasa, y la palabra que dice que es a mí que me pasa, que la indica, es el verbo. Pero yo no le voy a decir la palabra verbo a los niños, sino que voy a buscar con ellos cómo es que se dice. Todavía no me importa que ellos sepan qué es el verbo. Y ahí podrá diferenciar los verbos en primera y tercera persona gramatical. Y eso sí lo tengo que poner yo como docente en la planificación. Yo tengo que saber que eso sucede con los verbos en la narración, pero no tengo que hacérselo aprender a los niños como palabra definitiva, definidora de gramática. El diálogo entre personajes de cuentos. Representar con los títeres, con máscaras, con la cara pintada, con alguna prenda, sombrero, cinturón, vincha, broche, los diálogos de los cuentos, una vez leídos y comentados, rememorarlos, hace que cada uno se posesione de su personaje. Y la importancia de la lectura, la escucha y los comentarios sobre literatura infantil para aprender sobre la narración. La literatura infantil permite crear mundos posibles y al jugar se convierten en seres ficticios y crean un mundo en que la ficción le permite explorar tanto el mundo que conoce como el que elaboran. Por eso es importante la literatura. Le permite la apropiación de conceptos abstractos como valiente, cobarde, generoso, avaro, bueno, malo, trabajador, holgazán. Un niño de 5 años hable como holgazán es maravilloso. Miedoso, arrojado, veloz, lento, obediente, díscolo. Es aproximaciones a esos conceptos, pero los niños empiezan a pensar en esas situaciones a través de las situaciones de los cuentos. Entonces, si logramos hacer pensar, por ahí vamos bien. Y la literatura ayuda a interpretar y aceptar la realidad. Por lo tanto, es importante trabajarla en la escuela. Y antes de terminar, quiero leerles una parte de este libro de María Teresa Andrueto que se llama Hacia una literatura sin adjetivos, que dice: ¿para qué sirve la ficción? ¿Tiene alguna utilidad, alguna funcionalidad en la formación de una persona? En nuestro caso, de un niño, es decir, justamente de una persona en formación. Vamos, los hombres y mujeres, al diccionario para saber acerca de las palabras, y a los libros de ciencia para saber de ciencia, y a los diarios y periódicos para leer las noticias de último momento, y a las carteleras de cine para saber qué películas pasan. Pero ¿a qué sitio vamos para saber acerca de nosotros mismos? Los lectores vamos a la ficción para intentar comprendernos, para conocer algo más acerca de nuestras contradicciones, miserias y grandezas, es decir, acerca de lo más profundamente humano. La ficción, cuya virtualidad es la vida, es un artificio cuya lectura o escucha interrumpe nuestras vidas y nos obliga a percibir otras vidas que ya han sido, que son pasado, puesto que se narran. Palabra que llega por lo que dice, pero también por lo que no dice, por lo que nos dice y por lo que dice de nosotros,
todo lo cual facilita el camino hacia el asombro, la conmoción, el descubrimiento de lo humano particular, mundos imaginarios que dejan surgir lo que cada uno trae como texto interior. Eso es lo que nos permite la literatura y por eso tenemos que trabajar con ella. Y por último, quiero compartir con ustedes la bibliografía para armar este tema. Este tema que no es, digamos que lo que yo hice fue hacer una entrada sobre por dónde andaría escribiendo si tuviera que escribir sobre este tema, pero no es todo lo que hay que escribir. Por lo tanto, les recomiendo leer de Avendaño y Miretti El desarrollo de la lengua oral en el aula, de Avendaño y Perrone El aula, un espacio para aprender a decir y escuchar, de Bassols y Torrent, que hoy no lo traje, pero lo van a tener colgado, el capítulo que habla sobre narración, sobre las voces en la narración, porque nosotros como docentes tenemos que poder distinguir, y de Casani y Luna y Sanz también tenemos la estructura narrativa y las voces, y de Álvarez y de Margaret Meek en torno a la cultura escrita, que tiene unos capítulos preciosos sobre lo que los niños aprenden cuando leen cuentos, cuando se les lee cuentos, cuando ellos cuentan cuentos, cuando interpretan historias, cuando las dramatizan y cuando los adultos, sobre todo, formamos parte de ese mundo fantástico que ellos crean para comprender la realidad. Muchas gracias. Y en esto ya no estamos hablando de cosas en las que ellos participaron en vivencias, sino en dejar volar la imaginación. Y para eso yo propongo, entre otras cosas, el uso del títere. El uso del títere que, como ustedes pueden ver, puede generar una situación en la que el niño se olvide de que es él el que está hablando, sino que puede hacer hablar al muñeco. Este títere se puede emplear en las dos modalidades de las que habla María Victoria Reizábal. Esas dos modalidades son las de decir discursos contando vivencias, que cuentan cosas que le pasaron. Digamos que tradicionalmente en inicial esa es la ronda de todo el grupo y muchos niños no se animan de pronto a hablar en esa ronda grande, pero agruparlos en las mesas y conversar, tener una parte del tiempo para conversar de lo que les ha pasado en grupos más pequeños, puede generar un ámbito diferente que el de la rueda grande para contar. Y en ese contar también, en 3 años y a partir de 3, contar con la ayuda de elementos con los que imaginar situaciones que generen relatos. Además, la narración de vivencias, la narración de anécdotas, los chistes, las leyendas, es decir que en el sentido, en la comprensión del término narración, tenemos que tomar todos esos aspectos. Y en la fundamentación del programa estamos hablando de que tenemos que trabajar con una didáctica crítica y por lo tanto y con la construcción del conocimiento por parte del niño. Entonces tenemos todos los ingredientes para poder trabajar la narración desde 3 años con una mirada dinámica. Buenas tardes, soy Olga Belocón y voy a trabajar con ustedes
la enseñanza de la lengua oral, la narración en inicial. Ese es el tema del concurso del cual ustedes van a tener que escribir. En el programa de inicial están los contenidos de 3, 4 y 5 años que tienen en toda la primera parte de las barras los contenidos que hay que trabajar en las distintas edades. Y toman el tema de la narración, digamos, con el sentido que la narración tiene. La narración es la narración de cuentos, pero haciendo participar a los niños desde el oral y desde lo narrado y desde los términos que va a ir aprendiendo a través del conocimiento de diferentes modelos de narración. Y en 3 años los contenidos son la narración de vivencias, la narración de los cuentos y la descripción del personaje principal del cuento. Y para esta parte yo propongo tomar como muy importante la organización de los niños en pequeños grupos y proponer la escucha de las intervenciones de los niños que están